Pues hemos llegado a las 11 en punto de la mañana, es la tercera y última hora del programa Día a Día y aún quedan contenidos y uno de ellos es hablar de esa asamblea amistosa literaria que se creó el pasado año con un objetivo: divulgar la obra de Jorge Juan, y ya ha conseguido varias de sus metas. La primera, ya tenemos un monumento a Jorge Juan que se inauguró hace escasos días, precisamente entre el cruce, en el mismo cruce de la avenida Vicente Blasco Ibáñez con Jorge Juan. Ahí se inauguró el monumento y en la sede de esta asamblea literaria, desde que se creó, han sido varias las conferencias que se han ofrecido a la ciudadanía para hablar de la vida de este sabio español del siglo XVIII, un destacado intelectual de la Ilustración que además fue espía del rey, matemático, colaboró en una de las expediciones científicas más importantes del siglo XVIII, la medición del meridiano de Greenwich en Perú. Quiso participar, lo midió con el rigor, duró muchos años esa expedición y con ello pues, se demostró que la Tierra está achatada. Y este es el monumento que ya han conseguido la Asociación Literaria que se donase al Ayuntamiento y el alcalde. Ahí tenemos la fotografía y al presidente de la Asamblea, Mariano Tari, quien lo tenemos hoy aquí. Mariano, bienvenido. No te hemos traído para recordar lo que habéis hecho, sino lo que vais a hacer y lo que estáis haciendo. Y este mismo fin de semana, ayer, hubo pues un estrecho de lazos culturales con la misma asamblea literaria que ya existía en Novelda, mucho antes que vosotros. Exactamente. Ellos vinieron aquí para ver qué es lo que estáis haciendo y vosotros los llevasteis a dos puntos muy estratégicos de la ciudad: el Respontos y el Museo Escolar de Pusol. ¿Por qué? Mariano, bienvenido. Pues muchas gracias. Buenos días. Bueno, el tema es el siguiente. Dentro de lo que es la Asamblea Amistosa Literaria de Elche, el fin principal es poner en valor a Jorge Juan Santacilia, pero también al mismo tiempo hay que ver que es una asociación cultural. Entonces, dentro de esto, pues impulsamos todos los temas culturales y entre ellos el tema también de actividades relacionadas con poblaciones que de alguna forma pues también están vinculadas a Jorge Juan Santacilia. En este caso, es una de ellas. Y Novelda, pues allí nació Jorge Juan. Y aparte que en la Asamblea Amistosa de Novelda tenemos una estrecha relación, realmente tanto con su presidente José Boyer como miembros de la misma, como Augusto Beltrán, pues nos están apoyando también bastante, porque ellos tienen más de 15 años de experiencia y hay una estrecha relación y colaboración. Entonces, dentro de este campo, pues les invitamos a ver pues, el Los Despontos y uno de los patrimonios de la humanidad que tiene Elche, como es el Museo de Pusol. Entonces les hicimos una visita guiada. Aquí está el grupo, ¿no? Sí, exactamente. Esta foto está tomada desde ayer. Ayer por la mañana, sí. En el museo. ¿Qué dijeron del Museo Escolar de Pusol? Pues se quedaron encantados. Sencillamente se fueron con una ilusión y un ver del bien hacer que hay en el Museo de Pusol, tanto por su fundador, Fernando García Fontanet, como el actual director, Rafa Martínez, que pues se está manteniendo, se está llevando muy bien. Ya te digo que se fueron diciendo, pues esto, sabíamos que nos iba a gustar, pero nos ha gustado más de lo que esperábamos, ¿no? Claro. Muy bien. Y supongo que se sorprendieron, les explicasteis bien por qué es patrimonio de la humanidad. Claro, claro, por supuesto. El mantener la tradición, las tradiciones de los escolares son los que... Y que los escolares luego también lo divulgan y lo explican, participan. El proyecto pedagógico es lo que le valió a... Estuvieron más de 2 horas viéndolo y se explicó exhaustivamente todos los puntos. Todo, y por qué nos dieron la excelencia de la UNESCO. Y el Los Despontos es la subsede
del Sí, Museo Escolar de Pusol. Sí. Es un huerto de palmeras muy emblemático que se ha recuperado y aquí lo tenemos. Entre palmeras Sí. tenemos a los miembros de la asociación literaria. Sí, exactamente. También les explicamos la función que hacen las palmeras también, en el sentido de proteger los cultivos, y los campos estaban rodeados de palmeras por esto, la forma del regadío, que aún se mantiene desde la época de los árabes. También Lucas, que es el chico que está allí, o que estaba ayer allí en el Ordespontos, explicó también bastante bien todo el tema. Incluso detrás de la casa hay una caseta donde Está la palma blanca, es ¿no? la palma blanca, ¿no? Entonces también lo explicó muy bien, ya te digo. Y se quedaron muy sorprendidos y fue un viaje muy enriquecedor para ellos. Se quedarían con más ganas. Este era el anuncio, este era el cartel de precisamente de la visita que realizasteis ayer de taller cultural a Elche, ¿no? Viaje cultural a Elche, no era un taller, sino No, era un viaje, no era un viaje. El viaje cultural a Elche por parte de vuestra asamblea literaria, con vuestros amigos, los de la asamblea de Novelda, que os ayudan. Supongo que os asesoran, ¿no? Sí, nos asesoran. Y también... Habéis traído a gente de Novelda para hablar precisamente de esa expedición científica que realizó Jorge Juan. En la sede de la UMH, en la Plaza Ibaix, hace un par de meses vino Vicente Baus, que es asambleísta de allí de Novelda, y un experto en el tema de Jorge Juan Santacilia y la medición del meridiano. Vino también... Allí, bueno, fue inaugurada la charla por Susi Amorós, que es la vicerrectora de Cultura de la UMH, y hubo un lleno total. Es decir, que hubo incluso, pues faltaron sillas, ¿no? Porque hubo gente de pie, ¿no? Fue un lleno absoluto, y la gente luego, la verdad es que hemos recibido bastantes felicitaciones a posteriori, tanto por la organización del evento como por el conferenciante, ¿no? Que gustó mucho su explicación. Y bueno, son temas que no se conocen mucho, entonces el que un experto venga y te lo cuente con detalle y con anécdotas, pues lo hizo, la verdad es que lo hizo ameno. Entonces, una de las cosas que queremos también es aprovechar este impulso de Jorge Juan Santacilia para, pues, también conocer el tema de historia, ¿no? Del siglo XVIII, cómo era España entonces, cómo era Elche también en esa época, y el mundo en sí, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que estamos impulsando. Bien, pues Mariano, ¿qué vais a hacer ahora, después de este viaje cultural? Sí, ahora con vuestros amigos los de Novelda, ahora ¿qué actividades tenemos? Actividades para este mes de mayo y junio, muy concretas. Pues, por ejemplo, para mayo, vamos a seguir dando charlas sobre la biografía y el legado de Jorge Juan Santacilia. Pues, por ejemplo, a la agrupación de jubilados y pensionistas de aquí de Elche, que coordina José Payá. Pues ahora, en la primera semana de mayo, daremos una conferencia. Luego también estamos gestionando con el Instituto de Enseñanza Media Luis Vives, de aquí de Elche, el tema de impartir una charla también a los alumnos, ¿no? Para tanto dar charlas a los mayores, digamos, como a los jóvenes. Luego hay un hecho a resaltar, que es el domingo 10 de mayo, en Torrellano se celebra la feria literaria. Entonces vamos a participar allí con un stand que va a ser dedicado íntegramente a Jorge Juan Santacilia. Entonces tendremos varios libros de Jorge Juan Santacilia, y habrá dos talleres, uno para niños, que se están preparando ya las actividades para los niños, y otro para jóvenes. El de jóvenes basará fundamentalmente en explicarles, tenemos unos paneles, explicarles el tema de la expedición que hizo al Ecuador, y al mismo tiempo
su estancia en Londres, ¿no? Y a partir de ahí pues se le hará alguna serie de preguntas o crucigrama o algo pues para darle un poco de vidilla. Y luego también durante toda la mañana estará Javier Vicedo, que ha escrito el libro sobre Jorge Juan Santacilia y vendrá a firmar libros, también lo tendremos firmando libros en el stand. Eso será el domingo 10 de mayo en Torrellano. Bueno, pues, y supongo que tendréis más programación, ¿no, Mayo? Para junio... Eso ya lo hablaremos en junio. Mayo, vale, que es pues lo mayo más es eso lo que sí, tenemos. Por lo que veo, habéis empezado con muchas ganas de divulgar la obra de Jorge Juan, sí, y que habéis conseguido, aparte de la estatua, que ya es bastante, ¿eh? Bueno, se está consiguiendo el que se conozca a Jorge Juan y se le reconozca, que es el objetivo principal. Por ello, pues, todas las charlas que estamos dando, pues, que hemos dado tanto a la agrupación Villalobos, por ejemplo, o a Sabiex, allí en el Parque Deportivo, en el restaurante del Parque Deportivo, pues, son agrupaciones que periódicamente tienen reuniones e invitan a personas a, bueno, a decir sus temas, ¿no? Entonces nos han invitado a nosotros y eso está haciendo también que la figura de Jorge Juan Santacilia pues se divulgue por Elche, ¿no? Que es lo que queríamos conseguir, y realmente estamos bastante satisfechos, y ya digo, y al mismo tiempo introducir temas culturales, ¿no? Culturales, de historia, o sea, no solamente basarnos en lo que es su biografía, sino todo lo que conlleva y todo lo que se iba alrededor de Jorge Juan Santacilia. Bueno, pues supongo que el público, uno de los aspectos más importantes de Jorge Juan, no por su relevancia, sino por lo sorprendente, fue lo que hizo en Londres, su estancia en Londres, espiar para el rey, espiar la armada inglesa. Exactamente. ¿Pero qué consiguió con eso? Bueno, realmente ese fue uno de los hitos importantes en su carrera, en su vida, ¿no? Consiguió pues bastantes cosas. Por una parte, hay que tener en cuenta la categoría de la persona, en el sentido de que cuando se habla de este tema se focaliza a que bueno, espió allí y tal, pero realmente él fue invitado porque ya se le consideraba una eminencia internacional. Entonces fue invitado por los ingleses. Él por las mañanas departía con científicos ingleses, con ministros, ¿sabes? Con la jet set de Inglaterra, ¿eh? Que hay que tener nivel para estar ahí y dar esa talla, ¿no? Bueno. Y luego por la tarde se vestía de vendedor de vinos e iba, eso, espiando, es un espionaje industrial, ¿no? Porque se lo había encargado el ministro el marqués de la Ensenada, que era un ministro de España, ¿no? Y entonces pues iba viendo cómo los ingleses construían los barcos de guerra que se llamaban barcos de línea, que tenían 100 cañones, cuando los españoles en esa época pues tenían los galeones, que le habían puesto otros cuantos cañones, pero vamos, ante una guerra, pues realmente la potencia inglesa era muy superior a la española. Entonces él consiguió, saber cómo lo construían, y luego no solo eso, sino traerse 80 técnicos de allí con sus familias aquí a los arsenales de España, tanto al Ferrol como a Cartagena como a Cádiz, para construir aquí los barcos con una técnica mucho más avanzada que la que se estaba haciendo. ¿Y esas 80 familias consiguieron construir una armada más moderna que la Invencible? Sí, bueno, que la Invencible, no sé, pero lo que sí que estaba claro es que hubo un periodo ahí, porque él cuando vino en Inglaterra estuvo año y medio, cuando vino de Inglaterra lo nombraron director de todos los arsenales de España. Entonces, claro, fue el director de la construcción de la Armada. Y durante 6 años se estuvieron construyendo estos barcos con, yo digo, mucha mayor eficacia que los ingleses. Y lo que pasa es, bueno, pues que por temas de política, a los 6 años, el marqués de la Ensenada, que era su principal valedor, bueno, pues fue destituido, cayó en desgracia, y entonces pues Jorge Juan lo apartaron
de ese tema, y a partir de ahí pues se cambió la forma de construir, y de hecho cuando Jorge Juan, poco antes de fallecer, le escribió una carta al rey, a Carlos III, diciéndole que ese cambio que habían hecho a España le iba a traer graves consecuencias en el futuro. Realmente 32 años después fue la batalla de Trafalgar, claro, que ahí fue cuando Inglaterra se perdió. Yo siempre aprovecho a Mariano Tarí, el presidente de la Asociación de la Asamblea Literaria Amistosa, para seguir hablando de Jorge Juan, para cumplir con ese objetivo de divulgar la obra y la vida de este gran intelectual y de este sabio español, así se le conocía. Se le conoció por toda la aportación científica que dejó en este país en el siglo XVIII. Por eso también quiero aprovechar para hablar de sus últimos días, porque Jorge Juan en Elche solo estuvo unos años de su infancia, sí, y el último año de su vida, sí, pero no murió en Elche, no, murió en Madrid. Exactamente. Realmente, bueno, hay un tema. Jorge Juan, los últimos años sufría una enfermedad, ¿no? Entonces, la forma de curarse era ir al balneario. Entonces estuvo yendo al balneario de Trillo, en Guadalajara, y también venía al balneario de Busot, entonces, de Aguas de Busot. Entonces, claro, su hermano Bernardo vivía aquí, bueno, de hecho nació aquí, vivió aquí toda su vida, y venía a visitarlo, de paso que venía a Aguas de Busot, pues venía a visitarlo. Y en la última semana estaba enfermo, se vino a Aguas de Busot, luego estuvo aquí en Elche unos días y ya parece que se encontraba mejor y se fue a Madrid. Y entonces, a los 2 o 3 días de llegar a Madrid, fue cuando falleció. Y allí con él estaban 2 sobrinos suyos, 2 hijos de su hermana Margarita, en Madrid, que vivían allí con él. Claro, han quedado los descendientes de sus hermanos, ¿no? Bueno, realmente... porque vamos a ver, la casa de Jorge Juan de aquí de Elche ya no pertenece a ningún descendiente. No, es que ha desaparecido. Es que empezaron a fallecer sin descendencia. Y entonces no, o sea, ha desaparecido. No hay ningún descendiente de Jorge directo, Juan. Sí, no. Directo ninguno. Entonces ahora las propiedades de quién son, el palacete de Jorge Juan está en manos de un propietario. Sí, son privados. ¿Pero vosotros no os habéis puesto en contacto con ellos? Bueno, en algún caso sí. Por ejemplo, lo que es en el palacete de Asprillas, pues es privado, de una persona privada, y no se está hablando con ellos. De hecho, hay ahí un tema que hay una agrupación en Elche que se llama Cuadernos Viajeros, que lo que hace es dibujar. Los fines de semana se juntan y dibujan pues diferentes partes de la ciudad o de otros lugares. Entonces están haciendo un trabajo de aquellas propiedades que pertenecieron a la familia de Jorge Juan, las están dibujando. Entonces han dibujado, por ejemplo, el escudo de los Santa Cilia, que está entre la Corredera y la calle Pont de Ortizos, y han ido también al palacete de Jorge Juan en Asprillas. Pero el gran palacio, sí, la Casa Grande, que se llama. La Casa Grande, que perteneció a los condes Luna, que estaban emparentados con Jorge Juan. Claro, es que hay que decir que la madre de Jorge Juan era noble, claro, una noble ilicitada de los Santa Cilia. Exactamente. Eso en el año 1750 pertenecía a la madre de Jorge Juan. Luego pasó a su hermano y luego ya pues a los condes de Luna, y entonces ahora pues pertenece a Francisco Borja, que muy amablemente también pues nos ha dejado entrar en las inmediaciones y se está dibujando. Pero en la Casa Grande llegó a estar Jorge Juan. ¿En la Casa Grande o en entendemos que sí, bueno, cuando estuvo aquí entendemos que sí, porque pertenecía a su madre. A su madre. No, primero a su madre y luego cuando heredó a su hermano. A su hermano Bernardo, ¿no? Y pensáis vosotros que sí. Bueno, lo lógico es que sí, porque si pertenecía a ellos era claro. propiedad de la familia, ¿no? Claro, que pudo estar en el campo si estaba enfermo más que aquí en la corredora. Bueno, pues todavía quedan monumentos que pertenecieron a la Casa Noble de Santa Cilia, que, como ha dicho Mariano Tarí, nos dejó personajes de la talla de Jorge Juan. De hecho, aquí al lado está la Casa de los Leones, que está fachada. La casa también fue de los Santa perteneció Cilia. A la abuela materna de Jorge Juan Santa Cilia. También. Sí.
y también se ha dibujado por Cuadernos Viajeros. Bueno, pues supongo que en Santa María estará la cripta de los Santa Cilia. Sí, pues estaba, pero luego pues en temas en el tiempos de la guerra pues hubo ahí un traspaso, digamos, de tumbas y tal por temas de la guerra, ¿no? Como asamblea, ¿podéis divulgar algún premio de investigación precisamente para que... Bueno, estamos... ¿Aún hay cosas por descubrir de la claro. familia, del apellido Santa Cilia? Sí, sí, sí. De hecho, digamos a medio plazo lo haremos. Lo que hemos hecho ahora, hemos constituido un equipo de trabajo. El equipo de trabajo pues, lo lidera una persona y luego hay 4 o 5 personas que apoyan ese tema. Y ese equipo de trabajo concretamente se llama de investigación y de documentación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, en lo que comentas, investigar y documentar todo el tema relacionado con Jorge Juan Santa Cilia y su linaje en Elche. Y ese equipo está, de hecho están yendo al archivo histórico de aquí de Elche, que nos están apoyando también bastante, y para tener información, se está recopilando esa información, para a medio plazo pues poder escribir un libro donde todos estos temas, que ahora están dispersos y algunos un poco semiocultos, pues queden reflejados y cualquier persona que diga, oye, ¿qué relación tenía Jorge Juan y su linaje con Elche? Y esté todo ahí bien claro y concreto y bien documentado. Pues tenéis mucho trabajo por trabajo, delante sí. Y muchos años para seguir existiendo como asamblea con una causa concreta, claro, divulgación y recuperación Sí. del linaje y de la obra de Jorge Juan. Así es. Gracias, Mariano. Gracias a ti. Y nosotros continuamos, no se vayan, vamos a publicidad, inmediatamente volvemos con los reportajes que nos trae Ángel Noguera, uno de ellos desde el Centro de Congresos por esa actividad de los detectives de la memoria. Ahora les explicaremos de qué va.